Ya tenemos las 9:08 minutos de la mañana en Colombia, revista de la mañana para todos ustedes. Vamos con más temas, más información de actualidad y sobre todo servicio a la comunidad que nos parece absolutamente pertinente para todos ustedes, quienes nos escuchan en la frecuencia 90.4 FM y para quienes están a través de Facebook Live. Hablemos acerca de la cuota alimentaria, en qué caso se puede solicitar y cómo, pero también entender que es un asunto que va más allá de alimentos, de girar dinero y que involucra otros aspectos. Incluso podemos hablar de vivienda, entre otros. Tenemos con nosotros a la doctora Tania Moreno, ella es abogada y experta en Derecho de Familia, aquí en Revista de la Mañana, a quien le extendemos una cordial bienvenida. Doctora, aquí estamos en Revista de la Mañana, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Y así es, vamos a hablar de cuota alimentaria. Bueno, justamente vamos a hablar de cuota alimentaria. Por lo básico, iniciemos. ¿Qué es eso de la cuota alimentaria en términos de familia, en términos de responsabilidades por parte del hogar? 9:08 minutos. Esto es justamente para poder hablar entonces con la doctora Tania. Doctora Tania, le escuchamos la respuesta. Qué pena, es que creo que se cortó, si me repites la pregunta, con mucho gusto. Podemos repetir aquí la pregunta para que la doctora Tania nos pueda responder. Entonces, por lo básico, doctora, ¿qué es esto cuando hacemos referencia a cuota alimentaria? Bueno, cuando hacemos referencia a cuota alimentaria, la mayoría de las personas piensa que es solamente comida, pero no es así, es todo aquello necesario para la subsistencia, para el desarrollo integral del menor, entonces se incluyen cosas como, en efecto, la comida, la educación, la salud, la recreación, los transportes y todo aquello que sería infinitamente mencionar cada cosa pues que hace parte de ese desarrollo del menor. Y cada caso pues será diferente y cada caso deberá revisarse de acuerdo a las necesidades puntuales de ese niño, niña o adolescente. Claro, muy interesante esto que usted nos está planteando y justamente es allí cuando va mi siguiente pregunta, porque de verdad que cuando uno habla de estos temas uno dice, bueno, ¿qué incluye la cuota alimentaria? Porque yo estaba contextualizando como digamos que iba más allá del hecho de brindar, digamos, como ese acompañamiento en términos de alimentación. Sí, sí, totalmente. Y como te digo, es diferente, cada caso es, digamos que una historia distinta. Por ejemplo, habrá niños que necesiten tratamientos médicos especiales, que necesiten dietas rigurosas, entonces de acuerdo a eso, pues la cuota alimentaria irá encaminada a esos aspectos. Doctora, ¿en qué caso se puede, digamos, pedir el aumento de la cuota? Por ejemplo, cuando el niño ya no es un niño, sino que es un adolescente y necesita pues comer más, cuando el niño cambia de una institución educativa, cuando el niño o niña adolescente necesita un tratamiento de ortodoncia, entonces son gastos que de pronto al inicio, cuando es muy chiquito y se fija la cuota alimentaria, pues seguramente no va a necesitar, pero cambian las circunstancias o cambia también la economía de ese papá que debe dar los alimentos y que nosotros a raíz de eso pues es necesario solicitarle a jueces ese incremento porque el niño ya no necesita una cuota de, un ejemplo, 500.000 pesos, sino que ya los gastos mensuales aumentaron conforme a que creció, conforme a que, por ejemplo, pasó a la universidad, y eso no se previó inicialmente, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta un aspecto bien importante, que cambien esas necesidades del menor, pero que también el papá esté en la posibilidad económica de aumentar esa cuota alimentaria, porque son dos aspectos que va a revisar el juez de familia. Con los muy buenos días, doctora, y en ese sentido Bueno, quisiera preguntarle también si hay un tope mínimo que para esta cuota alimentaria, porque pues digamos, como usted bien lo dice, cada caso es diferente, dependiendo del niño la edad que tenga, las necesidades que tenga y también los recursos del padre. ¿Hay un tope mínimo quizás? en realidad no hay un tope mínimo para establecer como una fijación de cuota alimentaria, pero que sí establece la ley, el Código de Infancia y Adolescencia, que si ese papá dice que no tiene trabajo, por ejemplo, se parte siempre de que ese papá devenga por lo menos un salario mínimo y que se le puede embargar o se puede fijar la cuota alimentaria hasta el 50% de los ingresos. Entonces, hagamos un ejemplo, si ese papá solamente tiene un hijo, ¿sí? Y devenga un salario mínimo o no devenga ningún sueldo, pues entonces vamos a partir de que esa cuota alimentaria como mínimo debe quedar en 500.000 pesos, ¿sí? Pero, como tenemos que revisar cuáles son los gastos del menor, la madre o la persona que tenga en su cuidado al menor o la custodia
debe argumentar y probar que ese menor tiene, por ejemplo, esos gastos mensuales que dan 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y que dividido entre ambos padres, pues cada padre debe dar una cuota alimentaria de 500.000 pesos y que el padre, como devenga un salario mínimo, está en la posibilidad económica de aportar esa cuota alimentaria. Doctora, cuéntenos qué requisitos legales o pruebas legales debe presentarse o deben presentarse ante un juez para justificar este aumento de esta cuota. Listo, muy importante. El tema de las facturas, dónde estudia el menor. Entonces aporte, por ejemplo, un certificado escolar que discrimine cuánto paga usted de matrícula, cuánto paga de pensión, si usted vive en arriendo, llegue el contrato de arrendamiento o los soportes de pago de lo que usted cancela mensualmente al arrendador, servicios públicos, si le paga a alguien por el cuidado de su hijo, aporte los soportes. Si usted de pronto niño asiste a clases de natación, a clases de fútbol, aporte los soportes de pago, que es lo que va a sustentar la necesidad de esos gastos. Igualmente en temas de alimentación. Si usted hace mercado semanal, diario, aporte las facturas, siempre trate, o lo que yo les aconsejo a mis clientes, siempre traten de que el mercado del menor vaya aparte, para que no vaya a haber tanto conflicto y que de pronto el papá diga, es que le estoy pagando el mercado a la mamá. Entonces usted trate de pasar todas las cositas de su hijo en una factura aparte. Doctora, hablemos de quiénes son los que deben pagar esa cuota alimentaria, porque pues digamos que casi siempre en los casos de las demandas o solicitud de cuota alimentaria es de la madre que solicita la cuota alimentaria del padre, pero hay casos también donde el que tiene la custodia es el padre y en ese caso él puede también solicitar la cuota alimentaria por parte de la madre que no vive con el menor. Por supuesto, el derecho de alimentos entonces nace en la persona que tiene la custodia, es la que va a recibir pues la cuota alimentaria en representación de ese hijo. Entonces, quien no ostente la custodia, bien sea papá o mamá, debe solicitarle al otro progenitor la cuota alimentaria. Ahora, si existen excepciones, y es cuando, por ejemplo, hay una custodia compartida, donde cada uno de los padres asume el cuidado del menor por temporadas. Entonces, si el papá pasa 15 días con el menor y la mamá otros 15 días, pues seguramente no habrá lugar a que se pacte una cuota alimentaria, pero seguramente habrá lugar a que se pacten otros conceptos adicionales, cuando, por ejemplo, hayan medicamentos que no cubra la EPS, donde ambos padres puedan ser los aportantes de esas cuotas adicionales. Hablemos también en qué momento el padre o la madre que tiene la custodia de ese menor o de esos menores deben solicitar esa cuota alimentaria. Muchas veces se piensa que es solo cuando, digamos, si soy madre y tengo la custodia y estoy en una situación económica compleja, acudo a esa cuota. O digamos, si yo estoy bien económicamente, soy solvente, también la puedo solicitar. ¿En qué momento es crucial donde el padre o la madre deben tomar esa decisión de solicitar esta cuota? Listo. El momento para solicitar la reglamentación o la fijación de la cuota alimentaria es desde que el menor nace. No se esperen hasta que exista un conflicto, no la fijen ustedes de forma verbal con el progenitor, porque pasa algo importante y es que cuando ustedes van a cobrar esa cuota alimentaria que pactaron de forma verbal, porque al principio pues todo de pronto es armónico, no hay ningún conflicto con el papá o con la mamá de ese menor, pero en el momento en que haya un conflicto o un retraso de las cuotas alimentarias, si ustedes las pactaron de forma verbal, pues no las van a poder cobrar ante un juez de familia. Entonces, mi llamado es a que todos los papás y las mamás pues lleguen a un consenso escrito. Pueden acudir al ICBF, a centros de conciliación privados, a la Personería de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, y en caso de que no se llegue pronto a un consenso en esa cuota alimentaria, pues acudan ante el juez de familia, pero regúlenla desde el primer momento. No tienen que esperar a que pase alguna situación específica o a que cambien las condiciones del menor o del progenitor que debe aportar la cuota alimentaria. Doctora Tania, ¿cuáles son esas causales para que se presente disminución de la cuota alimentaria? Listo. Se da la disminución de la cuota alimentaria cuando, por ejemplo, el progenitor que aporta esa cuota alimentaria no tiene la misma solvencia económica o, por ejemplo, tuvo otro hijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el hombre gana un salario mínimo, pero tuvo dos hijos más, pues ya no va a poder aportar esa cuota alimentaria de su 50% de su salario, que son más o menos 600.000 pesos, ¿sí? Sino que esa mitad o ese 50
50% de ese valor que él devenga debe dividirse en la misma cantidad para cada hijo. Entonces tendrá que dividirse en una cuota mensual dividida entre tres de ese 50%, que en este caso sería algo irrisorio como 200.000 pesos. Ese es uno de los aspectos. O, por ejemplo, el padre puede pedir una revisión, el progenitor que aporta la cuota alimentaria, una revisión de la misma. En el caso de que, por ejemplo, sospeche que esa cuota alimentaria que está dando es muy superior a los gastos del menor, y es ahí cuando la persona que tenga en su custodia el menor debe sustentar esos gastos y decirle: qué pena, pero la cuota alimentaria que usted está dando, si se gasta en, por ejemplo, la alimentación, la educación, la salud, la recreación, y siempre guardar en una carpetica, en unos archivos bien consolidados y estructurados de forma cronológica todos los gastos del menor, ¿vale? En caso de que el papá o la mamá obligada a pagar esta cuota no cumplan con el aumento que ya fue pactado, ¿qué contempla la ley? ¿Qué medidas pueden realizar estas personas para que pues la ley los apoye? Bueno, cuando hay un incumplimiento de la cuota alimentaria, existe algo que se llama un proceso ejecutivo de alimentos, que es decirle al juez que se pactó una cuota mensual que debe estar establecida por escrito, y decirle: ese papá, esa mamá incumplió, y a raíz de eso se toman unas medidas un poco más drásticas: embargos de salarios, embargos de cesantías, embargo de bienes muebles, embargo de casas, por ejemplo, de carros. Y algo muy importante que a partir del 2021 ya se viene estructurando un poco más y consolidándose, y es el tema de la inscripción en el REDAM. Que si escribiera un papá en el REDAM es como esa base de deudores morosos en tema de alimentos, que le prohíbe a usted contratar con el Estado, comprar y vender bienes, no tiene injerencia en las salidas del país del menor. Entonces es como quitarle un poco los derechos que tiene sobre su menor hijo. Hablemos un poco, doctora, de los casos de demanda por alimentos o por o la solicitud de la cuota alimentaria cuando son varios hijos. En ese caso, según lo que usted nos ha dicho, no tiene necesariamente que ser el mismo tope, por ejemplo, 3 hijos y que a cada uno le dé a 500.000 pesos. O en ese caso varía también las necesidades del hijo. ¿Cómo se hace cuando son más de un hijo? Este caso de las cuotas y es el mismo padre o madre. Listo, se puede dar que son el mismo papá y la misma mamá y tienen 3 hijos. Y ahí pues digamos que queda un poco más fácil jugar con el tema de la cuota alimentaria para saber cuáles son esos gastos reales del menor, porque digamos que todos los 3 hijos, en un ejemplo hipotético, van a tener las mismas necesidades porque habitan en el mismo hogar, asisten a la misma institución educativa y es un mismo progenitor. Perfecto, pero en los casos donde, por ejemplo, este papá que no tiene la custodia y que debe aportar los alimentos tiene 3 hijos de 3 diferentes mamás, cada mamá por separado debe acreditar cuáles son las necesidades del menor, ¿sí? Que van a ser seguramente distintas porque no van a asistir al mismo colegio, porque no pagan la misma cantidad de arriendo, no asisten a la misma escuela de recreación, sino que pues a raíz de esto pues debe el juez verificar cada una de las condiciones, seguramente serán jueces diferentes, y asimismo determinar la cuota alimentaria para cada uno de ellos, teniendo en cuenta adicionalmente cuánto devenga ese padre y si ese padre está en la posibilidad económica de aportarle, por ejemplo, a un hijo una cuota de 600.000, al otro una cuota de 500.000 y a otro una cuota de 400.000. Entonces, acá en este ejemplo, pues no todas las cuotas alimentarias van a quedar en el mismo valor si se acredita que ese papá tiene la capacidad económica y si se acreditan las necesidades de ese menor puntualmente. Doctora Tania, importantísimo hablar acerca de las evidencias en el caso de que ese padre o esa madre de familia sean como muy desentendidos del tema. Y yo se lo pregunto como resultado de un caso cercano. Un correo electrónico haciendo las respectivas solicitudes puede considerarse una evidencia para poder reclamar, digamos, en este caso, la falta de interés por parte de ese padre de familia que tiene la responsabilidad justamente de asumir el asunto aquel de la cuota alimentaria. Por supuesto, el correo electrónico es una prueba documental, es un indicio pues de que hubo un incumplimiento, y si dejamos todo documentado a través de correo electrónico, WhatsApp, importantísimo de pronto alguna citación que ustedes pudieran hacer para conciliar esta situación, pues son anexos que ustedes van a poder incluir en una eventual demanda ejecutiva de alimentos. Pero
acá es importante decir lo siguiente, y es que es el papá o la mamá que tiene que dar la cuota alimentaria quien debe demostrar que está aportando la cuota alimentaria. Entonces, si este papá, y acá es un consejo también a estos papás o mamás que dan la cuota alimentaria en efectivo, siempre hagan firmar los recibos por parte de la persona que tenga la custodia, ¿sí? O si usted la hace a través de consignación bancaria, deje la transacción porque esta es la prueba que usted va a aportar de que está cumpliendo con esa cuota alimentaria, ¿sí? Entonces no siempre se va a ver de que la persona que tenga la custodia debe aportar un sinfín de pruebas para acreditar el incumplimiento en la cuota alimentaria del menor, sino que con el hecho de que muestre el acta de fijación de cuota alimentaria y le indique al juez que hubo un incumplimiento a partir de la fecha tal, es suficiente. Ya será una obligación de la persona que tiene que aportar la cuota alimentaria de acreditar que sí hubo el pago, bien sea a través de recibos firmados por la persona que tenga la custodia o a través de transferencias electrónicas. Hablemos también, doctora, ¿hasta qué edad se paga la cuota alimentaria? ¿Hasta qué edad del menor? ¿Hasta los 18 años? ¿Hasta que termine sus estudios? ¿Cómo se maneja allí? Listo. En primera medida, la cuota alimentaria se paga hasta los 18 años, pero jurisprudencialmente se ha indicado que la cuota alimentaria, si este menor, si este adolescente estudia y permanece estudiando, se pagará hasta los 25 años de edad. Y también hay otra excepción que es para aquellas personas que tengan una discapacidad. Si esta discapacidad se prueba, pues digamos que la cuota alimentaria permanecerá en el tiempo hasta que esta discapacidad finalice, o si es una discapacidad, por ejemplo, de tipo mental, pues será de forma indefinida, revisable en cualquier tiempo. ¿Qué injerencia pueden tener los hijos en este asunto cuando ya tienen como uso de razón? O sea, hablamos quizás de los jovencitos que ya pasan de los 15 años, que ya tienen como un poco más de claridad de las cosas, entienden el contexto en el cual están viviendo y como esa responsabilidad de las partes, allí ellos tienen alguna injerencia o esto es un asunto netamente padre de familia, madre de familia y pare de contar. Bueno, la injerencia en principio, digamos que a una edad de 15 años, como pones el ejemplo, no es mucha, ya ese es un tema de los progenitores, pero tendrán injerencia a partir del que cumplen la mayoría de edad, es decir, 18 años. A partir de este momento ya es ese adolescente, esa personita, quien va a solicitar los alimentos al progenitor. Digamos que ya la representación legal se pasa de la mamá porque ya no la tiene porque cumplió la mayoría de edad y pasa él a representarse ya como persona adulta mayor de edad, puede hacerlo a través de un abogado, pero será este quien debe continuar con todas las demandas a través de ese progenitor. Entonces habría que dejar claro, no es solamente asunto de comida, también puede cubrir vivienda, salud, educación, vestuario, recreación y transporte, como para precisar esta información. Así es, correcto. Muy bien, ¿cuál sería el mensaje final? Porque de todas maneras es el llamado, de pronto una persona nos está viendo, nos está escuchando, ya le ha quedado un poco claro, digamos, el contenido de este pacto en lo que tiene que ver con cuotas alimentarias. ¿Cuál sería el llamado? A ser responsables, ¿no? A asumir responsabilidades en torno a estos asuntos tan delicados y complejos que tiene que ver con la familia y con el crecimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Claro que sí, el llamado es a que ustedes desde el principio pacten la cuota alimentaria, que no esperen a que haya una eventualidad para que esto conste por escrito. Recuerden ustedes que sus hijos, ustedes están, digamos que en una edad temprana, pero sus hijos van a crecer, van a pasar de etapas y entre la cuota alimentaria cubra más esos eventos a futuro, desde la universidad en adelante, pues lo pueden hacer. Y mi llamado también es a que acudan a estos entes administrativos, a los abogados, para que ustedes puedan fijar una cuota alimentaria lo más real posible a las necesidades de sus hijos y asimismo a la capacidad económica de ese progenitor. No se dejen imponer cuotas alimentarias con las que no están de acuerdo. Esto ustedes lo pueden hacer revisar por parte de un juez de familia, quién es el que tiene la última palabra. No la tiene el ICBF, no la tiene el abogado. Y también de pronto que lo mencionábamos en la entrevista, y es que muchas veces decimos que porque tenemos los medios económicos, pues no hacemos responsable a ese progenitor.
No es así, digamos que son los derechos de sus hijos y en esa medida pues ustedes como representantes legales pues deben hacerlos cumplir. Y por último pues nada, los invito a seguirme en mis redes sociales, estamos como @dudaslegales en TikTok y en Instagram como @_dudaslegales. Muchas gracias por la Claro entrevista. que Tania, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Revista de la Mañana. Bueno, a ustedes gracias por la invitación. Ella es Tania Moreno, es abogada y experta en derecho de familia. Ha pasado por los micrófonos de Revista de la Mañana y nos pareció muy pertinente tratar este tema de la cuota alimentaria, darle esa trascendencia que va más allá justamente como de alimento y pare de contarnos